¿En qué área de tu vida andas perdida y sin camino? ¿Ya clamaste a Dios? ¿Qué pasaría si te detienes un momento y pides a Dios que Él sea el que te dirija? Acompáñanos hoy a través del Salmo número 107, lo vamos a reflexionar. En el Salmo 107 podemos ver que el pueblo de Israel andaba perdido en el desierto, en soledad, sin camino y con sed. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Él los libró de todas sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho. Andaban perdidos, con hambre y con sed. El alma estaba abatida. ¿Te sientes en algún momento de tu vida así? Sin rumbo, vacía, dando vueltas. Pero en Dios tenemos una respuesta. A través del Salmo 107 nos dice que el pueblo de Israel clamó a Jehová y Él los dirigió. No les dio un mapa, sino que Él mismo fue el que los estuvo guiando en el camino. Si tu vida hoy es un desierto, deja de caminar en círculos. Detente y clama al Señor. Él sabe dirigir a los perdidos. Acompáñanos a estudiar y a reflexionar juntas sobre el Salmo número 107. El Salmo 107 es un salmo de 43 versículos. Con este salmo, el 107, se empieza la quinta parte del Salterio. Recordemos que el Salterio completo son 150 salmos, que está dividido en 5 secciones. El día de hoy, con el Salmo 107, iniciamos la quinta sección del Salterio, la última parte, y nos habla de cómo Dios libra de aflicción al pueblo de Israel. ¿Ya estás lista? ¿Ya tienes a la mano tus materiales, lo necesario para hacer nuestro devocional? Tu cuaderno, tu libreta, tu marcatextos, tus stickers, tu Biblia y lo que no puede faltar, tu corazón listo y dispuesto para escuchar y recibir la palabra de Dios. Acompáñame a dar lecturas. Nuestra Biblia es versión Reina Valera 1960. Dice así: Salmo 107. Empieza el libro quinto del Salterio. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo aliento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar el viento tempestuoso, que encrespa sus ondas. Suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mar. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego,
y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlos en la congregación del pueblo, y en la reunión de los ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto, y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas, y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos, y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce el menosprecio sobre los príncipes, y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre, y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas, y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Qué podemos ver sobre este salmo? ¿Qué podemos entender de lo que acabamos de leer? En la primera parte vemos cómo alabar a Dios, ¿verdad? Es una invitación al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a los creyentes a alabar a Dios. Empieza diciendo, alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabar a Jehová, ¿por qué lo vamos a alabar? Porque Él es bueno, ¿verdad? Porque para siempre son sus misericordias. Y qué importante es nosotros reconocer quién es Dios, cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Qué características vemos? Aquí habla de cómo el pueblo de Israel caminó por el desierto, ¿verdad? Y da ciertas características que sinceramente llevaban al límite las emociones humanas, ¿verdad? Hambrientos, sedientos, sin tener un lugar donde pertenecer, donde descansar, que es algo muy importante y muy valioso para el ser humano, el tener un lugar, ¿verdad?, donde descansar, donde llegar, el saber, yo soy de aquí y aquí vivo, ¿verdad? Es algo que nos da una identidad como personas, como seres humanos. Y dice aquí que su alma desfallecía, ¿verdad? Su alma, su ánimo, no había positivismo, ¿verdad? Siento yo en la lectura que dice que estaban tan abrumados, tan afligidos, que no tenían como esperanza. Sin embargo, recurrieron a Dios, voltearon a ver a Dios, voltearon a clamar a Dios, y Dios cambió su condición, los rescató, los redimió una y otra vez. Y muchas veces nosotros también podemos sentirnos así, ¿verdad? Desfallecidos, afligidos, con un dolor profundo en nuestro corazón, pero tenemos esperanza, tenemos a dónde recurrir. Si sabemos y conocemos lo grande y maravilloso que es Dios. Y es ahí donde podemos hacer esta invitación o hacer esto de manera personal o de manera de comunidad. Alabar a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Qué puede usted reflexionar sobre esto? Por favor, coméntemelo dentro de las redes sociales. Me gustaría leerla y saber qué es lo que piensa usted. Y andaban perdidos en el desierto, ¿verdad? Me gustaría conocer cuál es su reflexión a través de este Salmo número 107. Pero dice, ¿verdad?, que a pesar de andar hambrientos, sedientos, con el alma desfalleciendo, con una angustia tremenda, clamaron a Dios y Dios los redimió y Dios los dirigió por camino recto, por camino derecho, para que viniesen a una ciudad habitable. Y vuelven a reconocer a Dios en el versículo 8, ¿verdad? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este es un salmo muy bonito porque nos habla de cómo el pueblo, ¿verdad?, sufrió crisis y se volvió a levantar por la ayuda de Dios. Volvió a sufrir crisis y Dios los volvió a levantar. Y esto no quiere decir que ellos permanecieron fieles todo ese tiempo en el desierto, fieles a Dios, ¿verdad? Hubo algunas prácticas que a Dios no le agradaron, provocaban la ira, ¿verdad?, de Dios. Sin embargo, Dios prometió llevarlos a la tierra prometida, sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y Dios, a pesar de esos baches, de esas crisis que ellos pasaron a través del desierto, pues Dios cumplió sus promesas.
y Dios los llevó a la salvación, a la redención, ¿verdad? Y eso es lo que pasa también en nuestra vida. Nuestra vida no es un camino recto, ¿verdad? Como el perseverar en su palabra, no es que seamos siempre perfectos o siempre estemos contentos o siempre gozosos, ¿verdad? O de manera obediente a Dios. Caemos también en baches, caemos en crisis, en pruebas, pero sin embargo cuando clamamos a Dios podemos ver su mano obrando en nuestra vida. En este estudio estamos llevando este libro para la reflexión de los salmos, comentario de los salmos de Samuel Pagán. Nos da un contexto, ¿verdad?, sobre cada salmo, y vamos a dar lectura a lo que nos dice sobre el salmo número 107. Libro quinto, del salmo 107 al 150, que es la última parte del salterio, ¿verdad? El salmo 107, Dios libra de la aflicción. Con el salmo 107 comienza el libro quinto del salterio, del salmo 107 al 150, que prosigue el estilo y los asuntos de la sección anterior. Una particular característica de esta sección, sin embargo, es que presenta con más claridad el agrupamiento temático de los poemas. Se incluyen, por ejemplo, las siguientes colecciones: dos grupos de salmos dadívicos, los cánticos de la Pascua, los cánticos graduales o de la Ascensión y los cánticos de los aleluyas. Aunque el Salmo 107 inicia esta sección final del Salterio, continúa los temas que ya se exploraron en los dos poemas anteriores, pues llama al pueblo a expresarle una vez más el agradecimiento y las alabanzas al Señor por sus intervenciones salvadoras. En su evaluación de la historia, este poema es menos preciso, pues la finalidad no es identificar los eventos particulares que fueron testigos de la gracia y la misericordia divina, sino proveer un espacio cúltico para poner de manifiesto la gratitud del Señor. Además, el poema elimina el tono penitencial que se revela en el salmo anterior, en el salmo 106, como un arrepentimiento, ¿verdad? Aquí en este salmo no es así. Para lograr su objetivo teológico, el salmista, más que citar algunos acontecimientos de la historia de la salvación del pueblo, usa 4 episodios generales de las evidencias nacionales para poner en manifiesto su finalidad: el peregrinar por el desierto, la liberación del cautiverio, el perdón divino ante la rebelión humana y la afirmación del Señor ante los peligros del mar. Este salmo le canta al Dios que libera a su pueblo del poder del enemigo. El salmo parece estar constituido por dos poemas que posiblemente tienen algún origen independiente, pero que fueron fundidos luego del exilio para unir algunos elementos sapiensales al importante tema de las alabanzas y la gratitud al Dios que libera. El poema es probablemente un salmo de acción de gracias individual que expresa la sincera gratitud de una persona que adora por experimentar las maravillas liberadoras de Dios a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Su contexto original son posiblemente las ceremonias de acción de gracias en el templo, cuando varios grupos de adoradores se allegaban ante Dios para ofrecer sus ofrendas y para expresar sus gratitudes al Señor. Las alusiones al exilio y al retorno al comenzar el salmo ubican este poema en la época exílica, aunque varios de sus temas pueden deber haber sido recitados desde mucho antes del desierto en Babilonia. El salmo no tiene título hebreo, griega sí. En la latina se añade la expresión aleluya. La estructura literaria que apoya el análisis del salmo se destaca sus elementos temáticos es la siguiente. Del versículo 1 al 3 es el llamado a la alabanza. Del versículo 4 al 9, la intervención divina en el desierto. Del versículo 10 al 16, la respuesta divina a la gente prisionera. Del versículo 17 al 22, la respuesta divina a las personas rebeldes. Y del versículo 23 al 32, la respuesta divina a las personas que comerciaban en el mar. Del versículo 33 al 41, las intervenciones divinas a lo largo de la historia. Y del 42 al 43, una conclusión al estilo sapiensal. Tenemos también el libro de comentario bíblico de Charles Spurgeon, donde tomamos algunos textos, ¿verdad?, para reflexionar sobre el Salmo. Y a mí me encanta leerlo porque me alimenta, ¿verdad? Y hace
como ampliar mi entendimiento a lo que el Salmo nos está diciendo. Y vamos a dar lectura, acompáñenme para leerlo juntas. Tomen sus apuntes, ¿verdad? Tomen sus apuntes de lo que les llame la atención, de las frases que por aquí nos comparte el predicador y teólogo Charles Spurgeon. Dice así, versículo 1 del Salmo 107. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En el encabezado de este salmo se nos recuerda que el salmista exhorta a los redimidos a alabar a Dios y a observar su multiforme providencia sobre los viajeros, los prisioneros, los enfermos, los marineros y en las diversas variedades de la vida. Pero dado a la exhortación está dirigida especialmente a los redimidos del Señor. Me esforzaré por arrojar sobre ellos el rayo rojo de la redención y explicar estas diversas circunstancias en relación con la experiencia espiritual del pueblo de Dios. La experiencia espiritual del pueblo de Dios y su liberación de diversos peligros a los que están expuestas nuestras almas. Den gracias a Dios. Esto parece implicar que somos tan lentos para alabar a Dios que tenemos que ser impulsados a este deber sagrado. Esta exhortación parece como si necesitáramos que se nos suplicara y demos gracias, que se nos suplicara que demos gracias al Señor. Sin embargo, esto no debería ser una tarea desagradable para nosotros. Debe ser nuestro placer alabar al Señor. Deberíamos estar ansiosos por hacerlo. Y sin embargo, es de temer que a menudo estemos en silencio cuando deberíamos estar dando gracias a su santo nombre. Se los merece, porque Él es bueno y porque su misericordia es eterna, es para siempre, ¿verdad? Qué bendición que Dios sea nuestra esperanza, qué bendición que Dios sea nuestra respuesta, ¿verdad? Ante nuestras necesidades. Todo el ser humano, ¿verdad? Dentro del mundo tendremos aflicciones. De hecho, Jesús nos lo dice. En este mundo tendréis aflicción, pero tranquilos. Yo he vencido al mundo, ¿verdad? Tenemos esperanza, tenemos a quien dirigirnos. No estamos solos en el mundo, no estamos caminando por nuestras propias fuerzas o sabiduría o inteligencia, por nuestras propias habilidades, sino es Dios el que nos está impulsando y llevando a sobrellevar las circunstancias difíciles de nuestra vida, ¿verdad? Versículo 2 y 3. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes redimió de la mano del enemigo, y los reunió de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Siempre que el pueblo de Dios es redimido de la mano del enemigo, se reúne para Él. Siempre es por su gracia. Siempre es por su gracia y su poder. No solo se reúnen con Él, sino que Él los reúne. Por tanto, todos alabemos su nombre. Y es el único que realmente es digno, ¿verdad? De que le reconozcamos, de que sea alabado, de que sea exaltado. Solo Dios. Versículo 4. Vagaron por el desierto en un camino solitario, no encontraron ninguna ciudad para vivir. Esta es la experiencia de todos los redimidos y reunidos de Dios. En un tiempo estábamos perdidos, vagando de un lado para otro por el desierto, como lo hizo el antiguo pueblo de Dios. Versículos 5 y 6. Hambrientos y sedientos, su alma se desmayó en ellos. Entonces clamaron al Señor en su angustia, y Él los libró de sus angustias. Este es el punto al que verdaderamente es una experiencia espiritual. Tarde o temprano lleva a todos los elegidos de Dios, claman al Señor en su angustia, y al final el diseño de su angustia es que clamen a Él, y cuando lo hagan es absolutamente seguro que sean librados de sus angustias. Cuando clamamos a Dios, Dios no nos va a dejar sin una respuesta. Dios siempre contesta las oraciones de sus hijos, de los que se acercan a Él, de los que le temen, de los que quieren obedecerle, ¿verdad? Y el temor no me refiero a un miedo, o a un pánico, ¿verdad? Sino un temor reverencial, un temor de honor, de honra, que honre a nuestro Dios. Un respeto, ¿verdad? Un respeto ante el Señor, ante su presencia. Versículos del 7 al 11. Y los sacó por el camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Ojalá los hombres alabasen al Señor por su bondad y por sus maravillas,
para con los hijos de los hombres. Porque Dios, solo Dios, satisface el alma anhelante y calma de bondad al alma hambrienta. Los que se sientan en tinieblas y en sombra de muerte, atados en aflicción y hierro, porque se rebelaron contra las palabras de Dios y contemplaron el consejo del Altísimo. A todo el pueblo de Dios, a todos sus redimidos, se les ha hecho sentir en mayor o menor grado la agonía de su esclavitud espiritual. Han sido como cautivos sentados en la oscuridad, temiendo la muerte, dándoles cuenta de que son absolutamente incapaces de librarse por sí mismos. Se han rebelado contra las palabras de Dios y han despreciado su consejo, de modo que es absolutamente necesario que sean llevados a la posición correcta, que se haga arrodillarse ante el Señor con verdadera humildad de corazón. El hombre por sí mismo no tiene ni la fuerza ni la habilidad de soltar su pasado, soltar su pecado, ¿verdad? Sino que necesitamos arrodillarnos ante Dios y pedirle su ayuda con una humildad en el corazón, pedir su ayuda, pedir su consejo, pedir su guía para que Él nos lleve por camino recto, por un camino derecho, un camino que nos edifique, que nos convenga, ¿verdad? Dice, por tanto, abatió su corazón con trabajo. Dios, como ellos endurecieron su corazón, abatió su corazón con trabajo. Se cayeron y no hubo quien los ayudara, hablando del pueblo de Israel. Entonces, ellos, en esa condición, clamaron al Señor en su angustia, y Él los salvó de sus angustias. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Quebró sus bardos. Ojalá los hombres alabasen al Señor por su bondad, por sus maravillas, por las maravillosas obras con los hijos de los hombres, porque rompió las puertas de bronce y partió las barras de hierro. Cuando habla de esto, ¿verdad? Del que estaban encadenados como esclavos, pues también así el hombre, el ser humano, está esclavizado al pecado, ¿verdad? Eh, pero para Dios no hay nada imposible. Él puede deshacer como nada lo que nos está esclavizando, lo que nos está llevando al pecado, lo que nos está dejando, lo que no nos deja ser libres. Y Dios puede hacernos libres, ¿verdad? A través de Jesús, a través de el camino, la verdad y la vida, que es la palabra de Dios, que es seguir a Jesús, seguir el evangelio de Jesús, lo que Jesús hizo en la obra de la cruz, ¿verdad? Y en la resurrección, mostrándonos que Él venció la muerte, que Él tiene el poder y el control aún sobre la muerte y el pecado, ¿verdad? Él lo derrotó. Por eso nosotros como creyentes sabemos que tenemos la victoria si caminamos de la mano de Dios, tomadas de la mano de Jesús, del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Acaso hay algún hijo de Dios que está así encerrado en la oscuridad? Aquellos de ustedes que alguna vez se han perdido en una niebla de Londres, saben que depresión de espíritu les trae mientras se encuentran en la oscuridad impenetrable, de la cual no pueden ver ninguna forma de escapar. Todo lo que pueden hacer es quedarse quietos y pedir ayuda. Bueno, pruebe lo que le hará llorar a Dios en su depresión espiritual. Tu espíritu está arrojado en las profundidades. Luego, clama al Señor desde lo profundo, como lo hizo Jonás, y descansa en Él. Confía en Dios y ve si no te hará subir a la luz de su rostro. Dios puede transformar cualquier condición, cualquier circunstancia, cualquier problema. Él puede ordenar nuestro caos, ¿verdad? Muchas veces como familias tenemos un caos y qué importante y qué hermoso es poder contar con la ayuda de Dios cuando clamamos a Él y obedeciendo a su palabra, alabándole, exaltándole, reconociéndole, orando, pidiéndole a Dios que nos ayude. Él va ordenando como nada, ¿verdad? Las cosas. Él va transformando nuestros corazones, Él va ordenando nuestra mente, dando claridad a nuestro paso, a nuestro día a día, poniendo gozo en nuestro corazón, transformando la tristeza en alegría, transformando nuestra angustia en paz. Qué hermoso es eso, ¿verdad? El experimentar en carne propia las maravillosas obras de Dios en nuestras vidas.
Versículo 17 y 18 del Salmo 107. Dice, los necios por su transgresión y por sus iniquidades son afligidos. Su alma aborrece toda forma de carne y se acercan a las puertas de la muerte. Todo el pueblo redimido de Dios ha sufrido enfermedades del alma, todos. Y algunas de ellas las han padecido de manera tan aguda que todo apetito por el consuelo espiritual. Su alma aborrece toda forma de carne. No pueden soportar verlo ni pensarlo. Un hombre en esta condición dice, no me traigas comida, la detesto. El mismo alimento que podría haberlo restaurado, lo rechaza debido a las náuseas que trae la enfermedad del alma. ¿Cuántas personas rechazan la palabra de Dios? ¿Cuántas personas rechazan una manera de ayuda, verdad? Pensando que no tienen otra alternativa, que no hay otra opción, que así es su condición de vida. Tal vez ya resignados a vivir así, en miseria, en hambre, en angustia. Pero con Dios hay esperanza y con Dios hay una luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, ¿verdad? El mismo alimento que podría haberlo restaurado, hablando espiritualmente y además físicamente, ¿verdad? También lo rechaza debido a las náuseas que trae por la enfermedad de su alma. Versículo 19 y 20. Entonces claman al Señor en su angustia y Él los salva de sus angustias. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Los sanó con su palabra. Y hay una específicamente en la palabra de Dios por cada forma de enfermedad espiritual. Lo que necesitamos es saber dónde se encuentra el remedio particular para nuestra forma especial de enfermedad del alma. Y esto el Espíritu Santo nos enseñará si se lo permitimos. Dios siempre está ahí, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros le busquemos, que nosotros nos rindamos a Él, que nosotros realmente reconozcamos su presencia en nuestras vidas y Él sanará. Ninguna oración queda sin contestar, ¿verdad? Y solo Dios tiene el poder de transformar nuestra condición, nuestra vida. Versículo 21 y 22. Ojalá los hombres alabasen al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de acción de gracias y declaren sus obras con regocijo. Versículo 23 y 24 dice así: los que descienden al mar en barcos, que hacen negocios en grandes aguas, estos ven las obras del Señor y sus maravillas en el abismo. Estas palabras se aplican no solo para los marinos, literalmente, sino también a otros que están llamados a soportar grandes tormentas mientras navegan por el mar de esta vida mortal. Versículos 25 y 26. Porque Él manda y levanta el viento tempestuoso que levanta sus olas. Suben al cielo y vuelven a bajar a las profundidades. Su alma se derrite a causa de la angustia, porque incluso el que tiene puestas sus patas de mar las encuentra de poca utilidad cuando una tormenta como esta lo está lanzando todo con un espantoso alboroto. Suben al cielo y vuelven a bajar a las profundidades. Y esta experiencia se repite, tal vez cientos de veces día y noche, a veces durante semanas juntos. Solo Dios tiene el poder y el control de la naturaleza, ¿verdad? A través del libro de Éxodo pudimos ver, leer, imaginar, ¿verdad? Cómo Dios, a través de Moisés, a través del bastón, pudo abrir el mar en dos partes para que el pueblo de Israel cruzara y salvaran sus vidas, ¿verdad? Sobre sequedad, sobre tierra firme, sobre tierra seca, ¿verdad? Entonces, solo Dios tiene el control de la naturaleza, de los rayos, ¿verdad? Que también los rayos y los truenos dentro de los salmos los comparan con la voz de Dios, con la potencia y el poder del Señor, ¿verdad? Y podemos ver también, ¿verdad?, cómo los marineros dentro del mar suben, ven con sus propios ojos cómo suben las olas, ¿verdad? Cómo tienen que clamar también a Dios para que Dios controle, tome el control y ponga paz dentro de esas olas o dentro de esa tormenta intempestuosa. Se tambalean de un lado a otro y se tambalean como un ebrio y están al borde de su ingenio. Pero cuando las almas
se ven atrapadas en una tormenta de convicciones de pecado. Esta es una verdadera descripción de su angustia espiritual. Están al límite y no saben qué hacer. Todo en ellos tiembla y ellos mismos se tambalean de un lado a otro, a veces de esta manera y a veces de otra manera, asombrosos, apenas capaces de creer en nada, de ver algunas cosas duplicadas y todo fuera de lugar. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Cuando nos sentimos dentro de una tormenta, espiritualmente hablando, llena de pecado, sin salida, no hay para dónde ir, no encuentras esperanza, no encuentras un refugio, no encuentras dónde descansar, ¿verdad? Entonces, versículo 28, ellos lloran. Sí, entonces cuando se tambalean y se tambalean, esa es una condición extraña, ¿no es así? En la de estar orando, tambaleándose de un lado a otro, tambaleándose como un borracho. Entonces lloran. Versículo 28. Lloran al Señor en su angustia y Dios los saca de sus angustias. Entonces Dios escuchará la oración de un hombre que se tambalea y la oración de un hombre que no tiene un sentido, que no tiene ningún sentido porque el hombre que ora está al borde de su ingenio, de la locura, al borde de la locura. Por sentido, me refiero a no seguir la sucesión de una petición ordenada. La oración misma parecía tambalearse de un lado a otro. El suplicante está tan abrumado por el dolor que podría pensarse que está borracho, como lo estaba ella a quien Elí le habló con tanta dureza y le pidió que le quitara el vino. Mientras que ella estaba abrumada por el dolor, Dios nos escucha cuando no podemos oírnos orar y cuando no podemos poner las palabras de nuestra súplica en el orden correcto. Dios sabe lo que queremos decir y nos da realmente lo que necesitamos. No importa, ¿verdad?, lo que podamos expresar con la boca, sino el corazón con el que lo hacemos. Muchas veces nuestras palabras pueden no entenderse a causa del dolor, a causa del sufrimiento, a causa del llanto, del dolor tan profundo que se puede sentir. Pero Dios escucha y Dios sabe lo que tú le estás pidiendo, aunque no sea palabras claras, ¿verdad? Aunque no sea algo, algo ordenado. Dentro de una oración a veces también tenemos algo de caos, pero Dios conoce la condición de nuestro corazón y de nuestra alma, nuestra necesidad. Dios conoce nuestra necesidad. Él calma la tormenta. Qué cambio y qué bendición es entrar en una calma de Dios, porque están mucho más allá de la calma ordinaria de la naturaleza. Es una paz sobrenatural. Entonces disfrutamos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Del versículo 29 al 32. De modo que la ola del mismo se calme, entonces se alegrarán, porque están tranquilos. Por eso los lleva al puerto deseado. Ojalá los hombres alabasen al Señor por su bondad y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, que también lo ensalcen en la congregación del pueblo y lo alaben en la asamblea de los ancianos. Amén. Trae por aquí algunas otras reflexiones, pero yo creo que hasta aquí vamos a dar. Me gustó mucho esto, ¿verdad? El poder orar, aunque no sea en orden, ante el Señor y saber que Él escucha y que Él obra nuestras oraciones, aunque no sean con palabras en orden, aunque no sea de una manera tan clara, ¿verdad? A veces nosotros también sentimos tanta dolor o tanta confusión o estamos tan abrumados que realmente no sabemos qué y cómo pedirle a Dios, ¿verdad? No podemos llevar un orden firme, un orden recto, ¿verdad? Empezamos con una cosa, pedimos otra, regresamos, volvemos, pero Dios entiende nuestra oración, pero Dios sabe lo que necesitamos y Dios obra y escucha a nuestro favor, ¿verdad? A los que se humillan delante de Él, a los que le reconocen como Dios poderoso, como Dios soberano, a los que reconocemos a Jesucristo como su Hijo también, ¿verdad? Qué importante. Y alabar a Dios en todo momento porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, su misericordia es para siempre. Vamos a orar para terminar este tiempo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Seguimos avanzando en la lectura y la reflexión de cada salmo. Espero lo estén disfrutando tanto como yo y estemos aprendiendo juntas un montón, descubriendo juntas los tesoros de la hermosa palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por este tiempo, gracias por tener tu palabra,
tu escritura al alcance de nuestras manos. Señor, gracias, Padre, porque tú nos libras de toda aflicción, porque sabemos, Señor, que en nuestras luchas, en nuestras batallas no estamos solas, sino que tú nos estás respaldando, tú nos estás guiando, tú nos estás ayudando a salir victoriosas, Señor, a aprender, a madurar, Señor, a través de cada crisis, a través de cada circunstancia que podemos vivir en nuestra vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque es bueno alabarte, Señor. Es bueno reconocer en nuestras vidas quién eres tú, Señor. Y que tú, Padre, deseas lo mejor para tus hijos. Tú quieres lo mejor para los que se acercan a ti. Te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Te pido también en el nombre de Jesús que bendigas la vida de cada una de mis hermanas dentro del estudio, Señor. De todas mis hermanas, de todas y cada una de ellas, Señor, que están dentro del estudio, Padre, que tú las animes a seguir adelante, deleitándose en tu palabra. Ayúdanos a tener esa hambre y esa necesidad de conocerte cada día más, Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que bendigas nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, Señor, que los guardes, que los protejas, que les des de tu favor, de tu gracia, Señor, para que ellos puedan seguir adelante. Señor, y si hay hijos que están lejos de ti, de tu presencia, que tú puedas, Señor, acercarlos a ti con tu amor y con tu bondad, con tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Dios me las bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, con el Salmo número 108, el siguiente salmo. Vamos avanzando y eso me da mucho gusto y espero que ustedes también sigan adelante aprendiendo y gozándose de la palabra del Señor. Un abrazo para todas. Hasta luego.